Hola, es el momento de hablar de la clasificación de los contratos. ¿Por qué es importante tener presente estos criterios de clasificación de los contratos? Pues por la misma razón que hay que tener presente la clasificación de los bienes y la clasificación de las obligaciones, porque este nos permite entender la naturaleza jurídica de los contratos, es decir, cuáles son las características que hacen distinto una realidad contractual de la otra y por lo tanto nos ayuda a comprender cuáles son los efectos. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento nunca podrá ser gratuito porque pierde su esencia, pierde su naturaleza. Cuando yo pacto prestarle a una persona gratuitamente una cosa, eso no es un contrato de arrendamiento. Eso lo puedo denominar comodato, pero arrendamiento nunca, porque del arrendamiento, de su naturaleza, se desprende obtener una ganancia. Entonces, vamos a mirar las distintas formas de clasificación de los contratos para poder comprender el efecto jurídico que se tiene al caracterizar cada relación contractual. Entonces, los contratos los podemos clasificar de distintas maneras, es decir, una clasificación, esta clasificación con relación a esta, son complementarias, no excluyentes, pero no significa que la una le sigue a la otra, no, sino que se complementan para poder armar lo que ya les dije en un principio, que es la naturaleza jurídica. Entonces, los contratos los podemos clasificar en, por ejemplo, contratos gratuitos y contratos onerosos. Un contrato es gratuito cuando su función social o su función económica no persigue una ganancia concreta para las partes intervinientes, sino que se hace por la mera liberalidad de hacer un beneficio. Entonces, dentro de los contratos gratuitos, por ejemplo, tenemos el contrato de donación, que es el gratuito por excelencia, pero también tenemos contratos como el comodato, que esencialmente, de su esencia, de su característica nuclear, es ser gratuito. Y hay otros contratos que no son de la esencia, sino que pueden ser gratuitos sin que se afecten sus características, como por ejemplo el mandato. El mandato es cuando yo represento o hago una gestión a nombre de otra persona. Esa gestión, si el mandatario quiere, lo puede hacer de forma gratuita, o si él no lo quiere, pues simplemente se cobra por esta gestión. Los contratos pueden ser también onerosos. Cuando nos referimos a la onerosidad, se refiere directamente a la ganancia que se va a percibir por el contrato. Lo que se busca justamente de esta relación jurídica contractual es un beneficio de carácter económico. Contratos onerosos, por ejemplo, la compraventa. Una compraventa no puede ser gratuita porque se desnaturaliza, pasaría a ser donación. Entonces, la compraventa, el arrendamiento, son contratos que en su esencia necesariamente deben perseguir una ganancia, porque si no, no tiene sentido. Los contratos mercantiles, en su gran mayoría o en su concepción, ser oneroso, porque en el comercio lo que se está buscando precisamente es un ánimo de lucro de toda esta relación. Contratos conmutativos y aleatorios. Va relacionado con el tema de la ganancia. Lo conmutativo significa que las pérdidas, las ganancias, los riesgos que se asumen en un contrato van compartidos para las partes, es decir, hay un equilibrio en la carga del contrato y por ese equilibrio en la carga del contrato ambos pueden ganar, ambos pueden perder, ambos van a asumir los riesgos que se deriven de esta relación. Cuando hablamos de contratos aleatorios, este equilibrio contractual no está definido, porque la ganancia, la pérdida o el riesgo va a estar dependiente ¿de qué? De un factor, de una condición sometida al azar. Un contrato conmutativo, por ejemplo, el contrato de compraventa, el contrato de arrendamiento, el contrato de mandato, el contrato de comodato, incluso a pesar de ser un contrato gratuito, es un contrato conmutativo, porque si bien no hay ganancias, pero los riesgos sí están definidos entre las partes.
Pero un contrato aleatorio, por ejemplo, el contrato de seguros, es un contrato aleatorio. ¿Por qué? Porque el riesgo lo va a asumir la empresa aseguradora siempre y cuando ocurra el siniestro que se amparó. Si no ocurre este siniestro, ellos nunca van a incurrir en un gasto o en una asunción o erogaciones de ningún tipo, pues no se da el evento al que está sometido el cumplimiento o el nacimiento siquiera de la obligación. Contratos principal y contrato accesorio. Hablamos de contratos principales y contratos accesorios. Los contratos principales son aquellos que no dependen de otra realidad contractual para producir efectos jurídicos, mientras que los contratos accesorios dependen de otro contrato para que ellos a su vez puedan subsistir y producir los efectos jurídicos. Contratos principales, por ejemplo, nuevamente la compraventa, el arrendamiento, el mandato, el mutuo, son contratos principales. Vamos a encontrar dentro de nuestra legislación contratos accesorios como la fianza, que sirve para amparar, por ejemplo, un contrato de mutuo, o la hipoteca, que también va amarrada casi siempre, no siempre, pero casi siempre a un contrato de mutuo, que es el contrato por medio del cual se presta dinero casi siempre a interés, una ganancia. Entonces, la hipoteca no surge si no hay un contrato principal, es decir, una obligación principal que ampara la hipoteca. La hipoteca es la garantía de cumplimiento de la obligación y por lo tanto es el accesorio. No pasa así con la prenda, porque desde el año 2013, cuando se modificó la ley de garantías mobiliarias, la prenda se fusionó con su contrato principal y entonces pasó a ser un contrato principal en sí mismo, y podemos decir que podemos identificar dos contratos accesorios con la fianza y la hipoteca. El resto de los contratos, en su naturaleza, en su condición, terminan siendo principales. Contrato real, contrato solemne, contrato consensual. Estas tres condiciones o estas tres características van amarradas a la forma del nacimiento, cómo se perfecciona un contrato. ¿Cuándo decimos que efectivamente nace a la vida jurídica un contrato? Pues dependiendo de la formalidad que la ley haya dispuesto para ellos. Entonces, los contratos son consensuales cuando lo único que se necesita para que nazcan a la vida jurídica es el acuerdo de voluntades, el mero acuerdo entre el objeto o entre la cosa y el precio, por ejemplo, es suficiente para que surja contrato. Entonces, el mero acuerdo hace surgir, no se requiere de ningún formalismo adicional. Ya el hecho de que se haga constar por escrito en un documento público, en un documento privado, no implica, no le quita el carácter consensual. Consensual es simplemente el mero acuerdo de voluntades sin adiciones formalísticas, hacen que el contrato nazca a la vida jurídica. Un contrato será real cuando además, porque obviamente la consensualidad nunca podemos dejarla de un lado, además de ese elemento consensual se requiere la entrega de la cosa, la entrega del bien objeto de la obligación para que nazca el contrato. Podríamos pensar que la compraventa es un contrato real. No, la compraventa es un contrato consensual. Contratos reales, por ejemplo, el contrato de mutuo. Hasta que no se entrega la cosa que se presta, no hay contrato. El contrato de depósito, hasta que no se entrega la cosa a depositar o a guardar, no surge el contrato. Estos contratos reales que implican la entrega de la cosa es una entrega que no es tradición, es decir, no se está transmitiendo el dominio a través de esta realidad contractual, sino que se está o prestando o realmente la finalidad del contrato es la restitución de la cosa o una de igual característica o cualidad o cualidad pactada. Entonces el contrato real es el que implica la entrega de la cosa, pero entrega no, en este caso no podemos hablar de tradición, es decir, no hay transferencia de derechos. Y los contratos serán solemnes cuando la ley exige, cuando la ley pide que efectivamente el contrato conste una formalidad especial. Por ejemplo, cuando la ley
dispone que el contrato conste por escrito, como en el caso de la promesa de contrato en materia civil, o la hipoteca, que debe constar por escritura pública, la compraventa de bienes inmuebles, que debe constar obligatoriamente por escritura pública. Entonces, cuando la ley dispone una formalidad específica para el contrato, entonces hablamos de contratos solemnes. Si no se cumple la formalidad establecida por la ley, el contrato ni siquiera nació. Contratos preestipulados o por adhesión, que son aquellas realidades contractuales donde no hay una discusión del clausulado del contrato. Un contrato, en términos generales, debería ser de libre discusión. Es una característica, la libre discusión. Es decir, que las partes se sienten o establezcan alguna de las etapas del consentimiento previas para llegar a la modalidad contractual que desean. Sin embargo, es posible que se establezcan contratos por adhesión. Quiere decir que los contratos ya están prenormados, preestablecidos, y una parte termina imponiendo a la otra la realidad contractual. Por ejemplo, los contratos de transporte en términos generales son contratos de adhesión. Usted no negocia, con el señor del bus usted no negocia cuánto cuesta el trayecto del bus, porque eso ya tiene una tarifa estipulada. O en materia de transporte aéreo, usted no puede, aunque ahora te ofrecen las opciones de cuántos kilos puedes llevar en la maleta, que si, por ejemplo, una empresa, la primera empresa de aviación de Colombia, establece como tallas del equipaje S, M, L, y de cada una te da unas prebendas. Pero, por ejemplo, tú no puedes combinar opciones, o sea, no te lo permiten. Y si tú quieres ganar beneficios adicionales, entonces te toca pagar todo por aparte, porque ya está preestipulado. Estos son contratos de adhesión. Todo contrato donde tú no tienes la oportunidad de negociar se conoce como un contrato de adhesión, y estos contratos como efecto principal tienen de que cuando contemplan cláusulas que son ambiguas, que no son claras, que no se sabe cuáles son sus efectos reales, entonces se aplica un principio de favorabilidad para la parte que no tuvo la oportunidad de negociar. En contraposición, como les decía, con los contratos de libre discusión. Un contrato de libre discusión es aquel donde justamente las partes tienen la libertad de confeccionar, de negociar cuál es el objeto del contrato y cómo se van a dar las circunstancias de tiempo, modo y lugar para el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Contratos, vamos a encontrar contratos también bilaterales y unilaterales. ¿Cuáles son los contratos bilaterales? Los bilaterales son aquellos en que ambas partes van a adquirir obligaciones, mientras que los contratos unilaterales son aquellos en donde una sola de las partes va a adquirir las obligaciones mientras que la otra no. La mayor parte de los contratos son bilaterales, pero ciertamente hay modalidades en que claramente está definido quién es la persona del acreedor y solamente ese es acreedor, y quién es la persona del deudor y solo ese es deudor, porque no hay obligaciones de doble vía. Este es el caso del contrato, por ejemplo, de mutuo. El mutuo, que ya les dije que es el préstamo de una cosa fungible, que puede ser dinero. Por ejemplo, cuando yo solicito a un banco un crédito, ese crédito me lo prestan a través de un contrato que se llama mutuo a interés. ¿Quién adquiere la obligación? La obligación la adquiere el deudor. ¿Y cuál es la obligación? Pues devolver el dinero que le pagaron. Entonces, quiero cerrar este video poniéndole como un contexto de los contratos. Por ejemplo, el contrato de compraventa. Cuando uno caracteriza la compraventa, ¿qué dice? Mire, la compraventa es un contrato de carácter bilateral. Es un contrato conmutativo casi siempre, un contrato principal, oneroso por naturaleza, es un contrato consensual, pero si se trata de bienes inmuebles va a ser solemne. Y es un contrato que
casi siempre es de libre discusión, pero puede darse compraventa de adhesión, por ejemplo, cuando uno va a un almacén y te dicen este es el precio fijo y no hay lugar a negociación, pues la compraventa se vuelve ahí de adhesión. Piensen ustedes el contrato que les mencioné, el mutuo. El mutuo es un contrato de carácter unilateral, un contrato conmutativo, un contrato oneroso cuando se pactan intereses, porque el interés es la ganancia que se obtiene del contrato. Es un contrato principal, real, es un contrato real, solo nace a la vida jurídica a partir de la entrega de la cosa y es un contrato casi siempre de adhesión. ¿Por qué de adhesión? Si bien las partes van a tener la posibilidad de negociar, sí es posible, pero en las realidades del comercio es usual de que el que te presta, que es el acreedor, imponga sus condiciones porque él es el que está poniendo en riesgo el patrimonio. Si me preguntan, por ejemplo, por el contrato de donación, entonces yo diré del contrato de donación que es un contrato unilateral porque el que adquiere las obligaciones es el donante, es un contrato de carácter gratuito, de la esencia es gratuito, es un contrato principal, no necesita de otro para subsistir, es un contrato, no es de libre discusión porque el donador es el donante es el que establece las condiciones para hacer su donación. Entonces miren que todas estas clasificaciones nos ayudan a caracterizar el alcance del contrato y dependiendo de sus características uno puede entrar a descubrir junto con los principios de interpretación cuál es el alcance de la voluntad de las partes al momento en que han pactado un contrato. Cualquier duda, cualquier inquietud en los comentarios se las puedo resolver.